Amara era una mujer negra de 25 años recién salida de la Facultad de Derecho y conducía su nuevo coche de lujo, un elegante Mercedes-Benz negro que había trabajado duro para poder permitirse. Era el coche de sus sueños, algo para lo que había estado ahorrando durante años y que su carrera había empezado con buen pie. Este coche era más que un simple medio de transporte, era un símbolo de su éxito, la independencia y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Mientras Amara conducía por el bulevar disfrutando de la cálida brisa a través de las ventanas ligeramente agrietadas, notó las luces rojas y azules intermitentes en su espejo retrovisor y su corazón se aceleró. No iba a exceso de velocidad, no estaba infringiendo ninguna ley, así que ¿por qué la estaban deteniendo? Amara miró al coche patrulla que tenía detrás y una oleada de inquietud la invadió. Conocía las historias que había oído sobre innumerables encuentros entre agentes de policía y conductores negros que habían salido terriblemente mal. Esto no era algo que quisiera experimentar nunca, pero allí estaba, respirando profundamente, hizo una señal y se detuvo a un lado de la carretera. El coche de policía se detuvo justo detrás de ella y ella observó nerviosamente mientras un oficial blanco alto y ancho salía de su vehículo. Se ajustó el cinturón, el peso voluminoso de su arma de fuego claramente visible a su lado, y se puso las gafas de sol antes de acercarse a su auto. La mano de Amara tembló levemente cuando alcanzó su registro y documentos de seguro, su corazón latía con fuerza en su pecho y podía sentir que sus palmas se volvían húmedas. Se recordó a sí misma que debía mantener la calma, mantener sus manos visibles y no hacer ningún movimiento repentino. Había ensayado este escenario en su cabeza más veces de las que quería admitir. El oficial cuya etiqueta con el nombre decía Oficial Reynolds, se acercó a la ventana del lado del conductor con un aire de autoridad. Golpeó la ventana con su linterna aunque era pleno día. Amara la bajó lo suficiente para hablarle. Su voz era firme a pesar del miedo que se arrastraba en su pecho. Buenas tardes, oficial, ¿hay algún problema? Preguntó tratando de mantener la compostura. Reynolds la miró con sospecha. Su mirada se detuvo en su rostro por un momento antes de deslizarse hacia el auto de lujo que ella conducía. Su expresión se endureció. No respondió de inmediato, en cambio, se inclinó ligeramente como si tratara de evaluarla. Amara le entregó sus documentos, sus dedos temblaban levemente mientras lo hacía. Reynolds se los quitó sin siquiera darle las gracias. Entrecerró los ojos mientras inspeccionaba los papeles por unos momentos. No dijo nada, solo se quedó allí de pie, su presencia se cernía sobre ella como si estuviera buscando una razón para intensificar la situación. ¿Es este tu auto? Preguntó abruptamente levantando una ceja como si la mera idea de que ella poseyera un vehículo así fuera absurda. Sí, lo es. Amara respondió con calma aunque su corazón estaba acelerado. Reynolds se burló claramente sin creerle. Miró hacia su patrulla y luego se inclinó más cerca de la ventana. Un auto como este para alguien como tú. El estómago de Amara se apretó ante el insulto apenas disimulado. Había escuchado comentarios similares antes, pero lo hacía cada vez. Mantuvo su rostro neutral, no queriendo darle ninguna excusa para torcer sus palabras o acciones en algo amenazante. No estoy segura de qué quieres decir con eso, oficial. No he hecho nada malo, dijo Amara con voz firme. Pero respetuoso, si pudieras decirme por qué me detuviste te lo agradecería. La cara de Reynolds se crispó con fastidio, claramente no esperaba que ella lo rechazara de ninguna manera. Se enderezó y caminó alrededor del auto inspeccionándolo como si estuviera buscando algún tipo de falla o evidencia que justificara sus acciones. Amara podía sentir el calor de su escrutinio cada momento, sintiéndose más pesado que el anterior. ¿A dónde te diriges?, preguntó después de una larga pausa, volviendo a su ventana. Su tono sugería que no estaba interesado en su respuesta, solo buscaba otra razón para cuestionarla. Voy a visitar a una amiga, respondió. Amara honestamente, aunque no le debía esa explicación. Reynolds gruñó, todavía no estaba convencido. Un amigo en esta parte de la ciudad. Su escepticismo era palpable, como si su presencia en Riverton fuera una ofensa en sí misma. Amara sostuvo su mirada negándose a dejar que la intimidación se hundiera. Ella no iba a dejar que este hombre disminuyera su éxito o la hiciera sentir que no pertenecía. Había trabajado demasiado para estar donde estaba y no estaba dispuesta a permitir que nadie la hiciera sentir lo contrario. Sí, respondió simple y voz inquebrantable. Reynolds continuó con su interrogatorio invasivo, preguntando dónde trabajaba, cuánto tiempo había tenido el auto y por qué estaba conduciendo por este vecindario en particular. Cada pregunta se sentía como una nueva acusación, un intento apenas velado de encontrar algo, cualquier cosa para justificar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una parada injustificada. Los minutos se arrastraban y Amara sentía una creciente sensación de frustración. Había cooperado completamente, le había dado todos los documentos que pidió y, sin embargo, las preguntas seguían llegando. Ahora estaba claro para ella que no se trataba de una infracción de tránsito,
Se trataba del color de su piel, el auto que conducía y las suposiciones que Reynolds había hecho sobre quién se suponía que era. Quería hablar para decirle que este acoso era inaceptable, pero sabía cómo podían terminar. Estas situaciones, había visto demasiadas historias y, trágicamente, porque alguien se presionó demasiado, el fuego aún se detuvo. Dentro de ella hervía a fuego lento y sabía que esto aún no había terminado. Reynolds finalmente se alejó del auto nuevamente y miró sus documentos una última vez antes de regresar a su patrulla, presumiblemente para pasar su información a través del sistema. Amara se sentó allí, con el agarre atado en el volante, sus ojos moviéndose hacia el espejo retrovisor cada pocos segundos esperando lo que sucedería a continuación. Solo mantén la calma, susurró para sí misma. El oficial Reynolds regresó a su patrulla. El sonido de sus botas crujiendo contra el pavimento mientras se alejaba de la ventana de Amor. Respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Había hecho todo bien, respondió a sus preguntas con calma y proporcionó todos los documentos necesarios, pero no podía quitarse la sensación de que esto no iba a terminar pronto a través del espejo retrovisor. Amara vio a Reynolds sentado en su cruiser mirando algo en la computadora en el interior. No podía ver exactamente lo que estaba mirando, pero cuanto más tiempo permanecía en su auto, más incómoda se ponía. La calle tranquila a su alrededor se sentía sofocante como si las paredes del vecindario se estuvieran cerrando sobre ella. Su corazón se aceleró. Los minutos pasaban lentamente, cada uno más agonizante que el anterior. Los pensamientos de Amara volvieron a su infancia. Sus padres siempre le habían advertido sobre encuentros como este. Le habían enseñado a mantener la calma, a actuar con respeto y, lo más importante, a sobrevivir a estas situaciones. Cuando era niña, nunca entendió del todo por qué le habían inculcado estas lecciones, pero ahora, sentada en su costoso auto al costado de la carretera, tenía todo el sentido. Miró su teléfono, tentada de llamar a alguien, tal vez a un amigo o incluso a su abogado, pero decidió no hacerlo. No quería darle a Reynolds ninguna razón para acusarla de estar distraída o poco cooperativa. Ya estaba caminando sobre hielo delgado y no iba a darle ninguna excusa. Justo en ese momento, notó que otro auto se acercaba por detrás. Disminuyó la velocidad al pasarla. El conductor claramente estaba tratando de echar un vistazo a lo que estaba sucediendo. No pasó mucho tiempo antes de que dos autos más hicieran lo mismo. Amara sintió un nudo en el estómago. Odiaba la idea de estar en exhibición de esta manera, un espectáculo para que los transeúntes lo vieran. Preguntándose por qué una mujer negra fue detenida en un vecindario tan adinerado, Reynolds finalmente salió de su patrulla y caminó hacia la ventana de Amara con un portapapeles en la mano. Su rostro seguía siendo severo, pero había un destello de algo en sus ojos, algo casi depredador. Amara se preparó. Busqué tu información, dijo parándose lo suficientemente lejos del auto para hacerla sentir incómoda. Todo está bien, pero eso no significa que no tenga más preguntas. Amara resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Más preguntas. Ya he respondido todo lo que me has hecho. Reynolds levantó una ceja, claramente no satisfecho con su respuesta. Mire señora, estoy tratando de hacer mi trabajo aquí. No quiere hacer esto más difícil de lo que tiene que ser, ¿verdad? Amara se mordió el labio y se obligó a permanecer callada. No quería darle ninguna munición. Para intensificar la situación en su lugar respiró profundamente y asintió ligeramente con la esperanza de calmar las cosas. Reynolds sonrió como si hubiera ganado algún tipo de juego. Eso es lo que pensé que dijo garabateando algo en su portapapeles. Ahora dijiste que estás visitando a un amigo, ¿verdad? Sí, respondió Amara manteniendo su tono neutral. ¿Cuál es la dirección? Reynolds presionó sus ojos escaneando su rostro en busca de cualquier signo de nerviosismo. Amara dudó por un momento debatiendo si debía responder o no. Él no tenía derecho a saber a dónde iba y parte de ella quería negarse, pero al mismo tiempo no quería empeorar las cosas, así que de mala gana le dio la dirección. Reynolds la anotó, y luego cruzó los brazos sobre su pecho apoyándose ligeramente contra su auto. ¿Qué tipo de trabajo haces? Preguntó. Su tono goteaba con descendencia. La mandíbula de Amara se apretó. Ella sabía exactamente lo que estaba insinuando. Una mujer negra conduciendo un auto de lujo en un vecindario rico. Tenía que haber algo sospechoso al respecto. No estaba interesado en aprender sobre su carrera. Él estaba buscando una razón para mantenerla allí más tiempo. Soy abogado, dijo Amara simplemente sin ofrecer más información de la necesaria. Reynolds levantó las cejas claramente sorprendido. Un abogado, interesante. Se rascó la barbilla mirando su auto otra vez como si todavía no la creyera. No pareces la mayoría de los abogados que conozco. Amara se tragó la ira subiendo por su garganta. Había escuchado comentarios como este antes, comentarios sobre cómo no parecía alguien que perteneciera a su profesión o su círculo social, pero no estaba dispuesta a dejar que Reynolds se metiera bajo su piel. Bueno, yo lo haré, respondió su voz pero controlada. Reynolds entrecerró los ojos sintiendo que no iba a obtenerla
Reacción que quería de ella, se apartó del auto y comenzó a caminar alrededor de él, nuevamente murmurando algo en voz baja. Amara no podía escuchar lo que estaba diciendo, pero no importaba, ella sabía exactamente lo que estaba pasando por su mente. Después de lo que pareció una eternidad, Reynolds finalmente se detuvo frente a su ventana, nuevamente inclinó su cara cerca del vidrio y le dio un uno. Así que eres libre de irte por ahora, dijo su voz mezclada con una amenaza. La fuerza de voluntad de Amara se tensó en el volante. Ella sabía que esto no había terminado, aunque él no tenía una razón legítima para retenerla, no la iba a dejar ir tan fácilmente. Había algo en su comportamiento que le ponía los pelos de punta, y tenía la sensación de que este encuentro estaba lejos de terminar. Vio como Reynolds lentamente regresaba a su patrulla, tomándose su tiempo como si la desafiara a hacer un movimiento. Amara esperó con los ojos fijos en su figura, que se alejaba, rezando para que esta pesadilla terminara pronto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Reynolds regresó a su crucero. Las luces rojas y azules parpadearon y el silencio de la calle regresó. Amara exhaló profundamente, su cuerpo todavía tenso por la terrible experiencia. Miró, sus manos temblaban, aunque no había hecho nada malo, se sentía como si acabara de pasar por una batalla. Encendió el auto, lista para dejar atrás esta horrible experiencia, pero justo cuando estaba a punto de alejarse, vio Reynolds, la miró a través del espejo lateral con una mirada de suficiencia en su rostro. Amara se estremeció al sentir que este encuentro estaba lejos de terminar. Amara se alejó de la acera con el corazón todavía latiendo en su pecho. El zumbido silencioso del motor hizo poco para calmar sus nervios. Cada pocos segundos miraba por el espejo retrovisor, esperando a medias que el oficial Reynolds la siguiera, pero por ahora su patrulla se quedó quieta. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre su forma amenazante. Mientras conducía por la calle, el vecindario a su alrededor cambió. Los árboles imponentes y los jardines extensos dieron paso gradualmente a calles más estrechas bordeadas de casas más pequeñas. Se estaba acercando a la casa de su amiga, pero la tensa energía del tráfico se detuvo y todavía se aferraba a ella como una segunda piel en el fondo de su mente. Amara repitió todo el encuentro. ¿Qué había en ella que había provocado que Reynolds actuara así? ¿Realmente era solo su auto o era el simple hecho de que era una mujer negra en un vecindario agradable? Había lidiado con microagresiones y racismo sutil antes, pero esto se sentía diferente, esto se sentía deliberado. Su teléfono vibró en el portavasos a su lado, sacándola de sus pensamientos. Amara miró hacia abajo brevemente, reconociendo el nombre de su amiga Nicole en la pantalla. Tocó el botón del altavoz, sus ojos todavía en la carretera. Oye, ¿dónde estás? La voz de Nicole crujió a través del teléfono. Pensé que ya estarías aquí. Amara, a un lado, me detuvo, respondió, tratando de mantener su voz firme por un policía que claramente no tenía nada mejor que hacer que acosarme. Nicole jadeó con acento agudo en el otro extremo. ¿En serio tienes curiosidad por lo que pasó? Amara explicó la situación, contando cómo Reynolds la había interrogado sobre su auto, pidió detalles innecesarios y la hizo sentir como si no perteneciera. Mantuvo su tono ligero, no quería preocupar a Nicole, pero en el fondo la frustración todavía estaba hirviendo. Eso es una locura, dijo Nicole. Después de un momento, lo siento mucho, tuviste que lidiar con eso, ¿te dio una multa o algo así? No, nada, respondió Amara. Finalmente me dejó ir, pero la forma en que me miró fue como si no lo creyera. Una palabra que dije se sintió como si solo estuviera buscando una razón para empeorar las cosas. La voz de Nicole se suavizó. Bueno, ya casi estás aquí, solo respira profundo, y hablaremos de eso cuando llegues. Tendré una copa de vino lista para ti. Amara sonrió levemente, agradecida por el apoyo de su amiga. Gracias, estaré allí. Pronto colgaron y Amara se concentró en el camino por delante. El nudo en su estómago no había desaparecido por completo, pero saber que estaba a punto de ver a Nicole ayudó a aliviar algo de la tensión. Aún su mente seguía volviendo a Reynolds, su mirada penetrante, el tono petulante en su voz. Algo sobre todo el encuentro no le sentaba bien, y no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado. Unos minutos después, entró en la entrada de Nicole. La casa era acogedora, con una pequeña luz del porche brillando cálidamente en la oscuridad. Amara apagó el motor, y se tomó un momento para recomponerse antes de salir del auto. Nicole abrió la puerta principal justo cuando Amara subió los escalones con una copa de vino ya en la mano. Sus largos rizos rebotaron mientras le hizo un gesto con la mano para que no se le notara la preocupación en el rostro de Amara. Chica, pareces estresada, dijo Nicole, envolviendo sus brazos alrededor de Amara en un fuerte abrazo. Entra y cuéntame todo. Amara sonrió apreciando el gesto. Nicole siempre supo cómo hacerla sentir mejor sin importar lo que estuviera pasando. Las dos habían sido amigas desde la universidad, y en todo ese tiempo Nicole siempre había sido su persona de referencia cuando las cosas se ponían difíciles. Se sentaron en el sofá de la sala de estar. El suave resplandor de una lámpara arrojaba una luz reconfortante sobre el espacio. Amara bebió su vino, sintiendo que la tensión en sus hombros comenzaba a disminuir. Así que empieza desde el principio, instó Nicole, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. ¿Qué pasó exactamente?
Amarabó toda la historia de nuevo, esta vez con más detalle, describió cómo Reynolds la había señalado sin razón aparente, le hizo preguntas invasivas y la hizo sentir pequeña. Mientras hablaba, la frustración que había estado conteniendo comenzó a salir a la superficie. Nicole escuchó atentamente, su expresión se volvía más y más indignada con cada palabra. Eso es repugnante, dijo Nicole, sacudiendo la cabeza. No puedo creer que te haya tratado así. ¿Qué pensó? Solo porque eres una mujer negra conduciendo un buen auto automáticamente no perteneces, es ridículo, lo sé. Amara estuvo de acuerdo, pero no es como si fuera la primera vez que algo así pasa. Solo pensé que ya habíamos pasado esto, ¿sabes? Pensé que la gente era mejor que eso a estas alturas. Nicole suspiró, dejando su vaso en la mesa de café. Desafortunadamente algunas personas nunca cambiarán, pero lo importante es que ahora estás a salvo, y si intenta algo más sabes que te cubro las espaldas. Amara sonrió agradecida por el apoyo inquebrantable de su amiga. Gracias, Nicole, realmente necesitaba eso. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la situación colgando en el aire. La mente de Amara vagó de nuevo hacia Reynolds, preguntándose si todavía estaba patrullando las calles buscando a alguien más. Para detener la idea, le puso los pelos de punta. ¿A cuántas personas más había acosado así, y por cuánto tiempo? Simplemente no lo sé. Amara dijo en voz baja, más para sí misma que para Nicole. ¿Por qué la gente como él siente la necesidad de hacer eso? ¿Cuál es el punto? Nicole negó con la cabeza, sus ojos comprensivos. Porque creen que pueden salirse con la suya. Pero ¿sabes qué? Eres más fuerte que eso, no dejaste que te rompiera. Amara no omitió tomando otro sorbo de su vino, sabía que Nicole tenía razón, pero el encuentro había dejado una marca duradera en ella. Aunque lo había superado, todavía había una sensación persistente en el fondo de su mente, una sensación inquietante de que esta no era la última vez que vería al oficial Reynolds. La noche transcurrió y la conversación finalmente cambió a temas más ligeros. Nicole hizo todo lo posible para mantener a Amara distraída contando historias divertidas y haciendo chistes, pero a medida que pasaban las horas, Amara no podía sacudirse por completo la inquietud persistente que se había instalado en su pecho. Ahora estaba a salvo, pero el recuerdo de los ojos fríos y juzgadores de Reynolds permaneció con ella sin importar cuánto intentara olvidarlo. Cuando finalmente se levantó para irse, abrazando a Nicole para despedirse y saliendo al fresco aire nocturno, Amara no pudo evitar mirar por encima del hombro esperando ver esas luces intermitentes de nuevo, pero la calle estaba vacía. Al día siguiente Amara se despertó con pesadez. No podía quitarse los eventos de la noche anterior reproducidos en su cabeza, haciéndola sentir incómoda. Apenas había dormido, su mente estaba atrapada en la forma en que el oficial Reynolds la había tratado. El incidente la había afectado más fuerte de lo que esperaba y, aunque había tratado de ignorarlo, el dolor de su flagrante falta de respeto persistió. Después de un desayuno rápido, Amara decidió que necesitaba una distracción. Quedarse encerrada en su apartamento no le haría ningún bien, así que agarró sus llaves y salió a correr unos runs. El sol brillaba, las calles estaban concurridas y por un momento esperó que el día resultara un poco mejor que el de ayer. Mientras conducía, el familiar zumbido de su auto le proporcionaba algo de consuelo. Amaba este auto, había sido un regalo para sí misma después de años de trabajo duro y largas horas en su trabajo. El elegante exterior negro brillaba a la luz del sol, y cada vez que se puso detrás del volante, sintió una sensación de orgullo, pero ahora ese mismo auto se sentía como un target. Amara no pudo evitar preguntarse si otras personas la veían como Reynolds lo había hecho, como alguien que no pertenecía. Se dirigió a la tienda de comestibles con la mente todavía un poco preocupada. Las puertas automáticas se abrieron cuando entró. El aire fresco de la tienda ofreció un breve alivio del calor exterior. Agarró un carrito y comenzó a moverse por los pasillos recogiendo lo esencial. Pan, leche, huevos, cosas que necesitaba para la semana, pero mientras se movía de una a otra, no pudo evitar sentir que alguien la estaba observando. Era una sensación extraña y persistente que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Al principio, lo ignoró como paranoia. Después de todo, su encuentro con el policía la había dejado nerviosa, pero la sensación no desaparecía. Cada vez que doblaba la esquina, notaba al mismo hombre merodeando unos metros detrás de ella. No estaba caminando, al menos no en el sentido normal, no tenía carrito, ni canasta, nada en sus manos, solo estaba allí. Sus ojos miraban los estantes, pero tan pronto como apartaba la mirada podía sentir que su mirada volvía a posarse en ella. El corazón de Amara empezó a acelerarse. Tal vez no fuera nada. Tal vez él era solo una de esas personas que realmente no sabían lo que buscaban y vagaban sin rumbo por la tienda, pero cuanto más lo notaba, más gritaban sus instintos que algo no estaba bien. Después de unos minutos, Amara tuvo suficiente. Rápidamente agarró los últimos artículos que necesitaba y se dirigió a la caja. El hombre no la siguió de inmediato, pero cuando miró por encima del hombro, lo vio rondando cerca del final del pasillo, fingiendo estar interesado en una exhibición de productos enlatados.
Pasó su tarjeta, agarró sus bolsas y salió apresuradamente de la tienda. La sensación de ser observada todavía se aferraba a ella y cuando llegó a su auto, echó una última mirada detrás de ella. El hombre todavía estaba adentro, pero sus ojos ahora estaban fijos en la salida como si estuviera esperando el momento adecuado para seguirla. Las manos de Amara temblaron cuando abrió el auto, y rápidamente entró, arrojó las compras al asiento del pasajero, su corazón latía con fuerza en su pecho, cerró las puertas, encendió el motor y salió a toda velocidad del estacionamiento, mirando por el espejo retrovisor cada pocos segundos para ver si el hombre la había seguido. Para su alivio no había señales de él, pero el encuentro la dejó conmocionada. ¿Estaba siendo paranoica después de lo que había sucedido con Reynolds, o había algo más? ¿En esto de cualquier manera? No estaba dispuesta a quedarse para averiguarlo mientras conducía a casa. No pudo evitar sentir que su mundo había cambiado. La confianza despreocupada que usualmente llevaba consigo se sentía como si la hubieran arrebatado dejándola más vulnerable que antes. Aunque estaba a millas de distancia de la tienda de comestibles, ahora la inquietud se quedó con ella cuando entró en su camino de entrada. Dudó por un momento antes de salir del auto, escaneó la calle en busca de señales del hombre de la tienda. Nada, la calle estaba tranquila, la calma suburbana habitual se estaba instalando en el vecindario. Amara agarró sus bolsas y se apresuró a entrar, cerró la puerta detrás de ella, tomó una respiración profunda tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Tal vez todo estaba en su cabeza. Tal vez solo estaba nerviosa después del encuentro de anoche con el oficial Reynolds y su mente le estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. El resto de la tarde pasó borrosa. Amara intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo al hombre de la tienda. ¿Quién era? ¿Por qué la había estado mirando? Sentía que lo estaba pensando demasiado, pero al mismo tiempo, sus instintos le decían que se mantuviera alerta. Más tarde esa noche, Amara recibió un mensaje de texto de Nicole. Era un simple registro preguntando cómo iba su día y si se sentía mejor después del incidente de anoche. Amara escribió una respuesta rápida para informarle a Nicole sobre el extraño encuentro en la tienda de comestibles. Unos minutos después, Nicole llamó. ¿En serio?, preguntó. Su voz estaba llena de preocupación. ¿Crees que te estaba siguiendo? No lo sé, Amara admitió, pero se sintió extraño. Nunca nadie me había mirado así sin ninguna razón. Tal vez sea solo una coincidencia. Nicole dijo, pero aún así ten cuidado, ¿de acuerdo? La gente está loca aquí afuera. Amara asintió aunque Nicole no podía verla. Sí, lo haré. Gracias por registrarte después de que colgaron. Amara intentó sacudirse la inquietud. No podía pasar el resto de la noche preocupándose por un tipo al azar en la tienda. Tenía cosas que hacer y no iba a dejar que el miedo controlara su vida. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observada todavía persistía en el fondo de su mente. Se dijo a sí misma que no era nada, pero el vacío en su estómago contaba una historia diferente. El fin de semana llegó rápidamente, pero Amar no podía deshacerse de los sentimientos que se habían infiltrado en su mente durante los últimos días. Sus pensamientos se arremolinaban entre el inquietante encuentro con el oficial Reynolds y el hombre extraño en la tienda de comestibles. Era como si su vida hubiera dado un giro inesperado y no importaba cuánto intentara concentrarse en otra cosa, su mente seguía dando vueltas a los mismos pensamientos inquietantes. Amara había planeado un fin de semana tranquilo para ella. No había visto a sus amigos desde el incidente principalmente porque necesitaba tiempo para procesar todo. Su plan era quedarse en la televisión. Pocos shows y simplemente se permitió relajarse, pero relajarse estaba resultando más difícil de lo que había imaginado. El clima afuera era perfecto con cielos despejados y una suave brisa flotando entre los árboles. Normalmente, a Amara le hubiera encantado tomar su auto para un largo viaje y unirse al trozo de carretera abierta, pero ahora la idea de estar detrás del volante la ponía inquieta. No podía evitar preguntarse si algo más sucedería si salía, se encontraría con alguien más como Reynolds o peor, ¿reaparecería ese hombre de la tienda? Su teléfono vibró interrumpiendo sus pensamientos. Era Nicole otra vez. Hola chica. La voz de Nicole era alegre. ¿Qué estás haciendo hoy? Estaba pensando, tal vez podríamos ir a almorzar o algo. Amara vaciló, sus ojos se movieron rápidamente hacia la ventana. No estaba segura de estar lista para salir todavía, no después de todo lo que había sucedido, pero no lo hizo. Quiero preocupar a Nicole, así que forzó una sonrisa en su voz. Eso suena bien. ¿A dónde quieres ir? Perfecto, hay un nuevo café en el centro que me muero por probar. Te recogeré alrededor del mediodía. Sí. Eso funciona. Amara respondió, su mente ya dando vueltas con pensamientos de estar en público nuevamente después de colgar. Amara se preparó con la esperanza de que pasar tiempo con su mejor amiga la ayudara a sentirse más como ella misma. Nuevamente se cepilló sus largos rizos eligiendo un atuendo simple que la hiciera sentir cómoda, pero con estilo. Si había algo que amaba era arreglarse la ropa.
Siempre le daba una sensación de confianza y hoy la necesitaba más que nunca. Cuando Nicole se detuvo afuera, Amara había logrado calmar un poco sus nervios, respiró hondo y cerró la puerta detrás de ella tratando de convencerse de que hoy sería diferente, que todo estaría bien. Nicole la saludó con una gran sonrisa mientras se sentaba en el asiento del pasajero. Te ves increíble como siempre. Amara sonrió sintiéndose un poco más a gusto. Gracias a ti también. El viaje al centro estuvo lleno de risas y conversación informal, el tipo de conversación fácil que Amara amaba. Nicole tenía una forma de aligerando el estado de ánimo, y pronto Amara se sintió relajada. Tal vez un día fuera era justo lo que necesitaba para sacudirse la tensión persistente. El café que Nicole había elegido era pequeño y acogedor con un ambiente rústico encantador. El olor a café fresco y pasteles los golpeó. En el momento en que entraron, haciendo que el estómago de Amar rugiera, agarraron una mesa cerca de la ventana que les daba una vista perfecta de la concurrida calle afuera. Mientras pedían su comida y se acomodaban en sus asientos, Amara sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse lentamente. Por primera vez en días, estaba comenzando a sentirse como ella misma nuevamente. Le contó a Nicole todo sobre el hombre extraño en la tienda de comestibles, aunque una parte de ella se preguntaba si estaba exagerando. Nicole escuchó con atención, su rostro pensativo. Eso es realmente espeluznante, dijo Nicole sacudiendo la cabeza. Definitivamente hiciste lo correcto al irte. Nunca se sabe con la gente en estos días. Amara asintió agradecida por el apoyo de su amiga. Sí, solo que no quería correr ningún riesgo, aunque he estado nerviosa desde que sucedió. Nicole se acercó a la mesa y le dio un apretón reconfortante en la mano. Bueno, ahora estás a salvo, y eso es lo que asuntos. No dejes que un tipo al azar arruine tu paz. Charlaron un rato más. La conversación cambió a temas más ligeros: trabajo, planes futuros y los últimos chismes de su grupo de amigos. Por un breve momento todo se sintió normal de nuevo. Amara se permitió olvidar los eventos de los últimos días, disfrutando de la calidez de la buena compañía, pero justo cuando estaba empezando a relajarse realmente, algo llamó su atención. Al otro lado de la calle, apoyado contra una lámpara, había un hombre. Llevaba una gorra de béisbol baja sobre su rostro, pero había algo en su postura que envió un escalofrío por la columna de Amara. No podía ver su rostro claramente, pero la forma en que estaba de pie, casual, pero de alguna manera alerta, la hizo sentir incómoda. Miró hacia atrás a Nicole, que todavía estaba hablando animadamente sobre algo, completamente inconsciente de la repentina incomodidad de Amara. Tratando de no alarmar a su amiga, Amara miró por la ventana otra vez, pero el hombre se había ido. Su corazón dio un vuelco. Se había imaginado que era su mente jugándole una mala pasada. Nicole notó su cambio de humor y se detuvo a mitad de la oración. Hey, ¿estás bien? Amara forzó una sonrisa, no queriendo preocuparse. Nicole, sí estoy bien, solo pensé que vi a alguien. Lo sabía, pero no es nada. Nicole levantó una ceja, pero no presionó más. En cambio, terminaron su comida y poco después regresaron al auto rumbo a casa. Cuando llegaron a la casa de Amara, Nicole le dio un abrazo rápido. Si necesitas algo, llámame. Está bien. No te estreses demasiado por lo que pasó, estás a salvo. Amara asintió agradecida por el apoyo de su amiga, pero cuando entró a su casa, la persistente sensación regresó. El hombre afuera del café tenía que ser su imaginación, ¿verdad? No había forma de que pudiera haber sido la misma persona de la tienda de comestibles, pero la sensación de hundimiento en su estómago le dijo lo contrario. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, Amara miró hacia el techo. Incapaz de dormir, su mente seguía divagando. Volviendo al hombre, ¿la estaba siguiendo o era todo una extraña coincidencia? De cualquier manera, sabía una cosa con seguridad: algo estaba mal, y no podía quitarse la sensación de que no había terminado. Sin embargo, a la mañana siguiente, Amara se despertó sintiéndose incómoda de nuevo. El pensamiento del hombre fuera del café permaneció en su mente y, sin importar cuánto intentara sacudírselo, la incomodidad no desaparecía. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que algo no estaba bien. No podía señalar exactamente qué, pero sus instintos le decían que se mantuviera alerta después de prepararse para el día. Amarade decidió visitar a sus padres. Liv estaba a un corto trayecto en auto y verlos siempre la ayudaba a sentirse más centrada. Además, no les había contado sobre los extraños encuentros que había estado teniendo y tal vez era hora de que lo hiciera. Su madre tenía una forma de calmarla cuando las cosas se sentían abrumadoras. Mientras conducía hacia su casa, las calles estaban inusualmente tranquilas. Era sábado por la mañana y normalmente habría más autos en la carretera, aunque hoy habría más vidas zumbando. El silencio se sentía casi espeluznante. Amara subió el volumen de la música en su auto tratando de ahogar sus pensamientos, pero cada mirada en el espejo retrovisor la ponía tensa. No podía quitarse la sensación de que alguien la estaba observando cuando entró en la entrada de sus padres. Respiró profundamente, obligándose a relajarse. Tal vez solo estaba siendo paranoica. Después de todo, nada había sucedido realmente desde el incidente de la tienda de comestibles. Estaba a salvo aquí. Su madre la saludó con un cálido abrazo en la puerta.
Es tan bueno verte, cariño. ¿Cómo has estado? Amara sonrió. El consuelo familiar del abrazo de su madre alivió sus nervios. He estado bien, solo ocupada con el trabajo y todo. Se acomodaron en la sala de estar. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Su padre estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico como siempre lo hacía los fines de semana. Era una escena pacífica y por un momento Amara se sintió tonta por preocuparse tanto, pero cuando comenzaron a charlar, Amara no pudo evitar mencionar los encuentros que había estado teniendo. Les contó sobre el oficial Reynolds deteniéndola, el hombre extraño en la tienda de comestibles, y luego el tipo afuera. La cafetería. Su madre escuchó en silencio su expresión pensativa mientras su padre dejaba el periódico dándole toda su atención. No sé. Solo parece que algo no está bien, dijo Amara envolviendo sus manos alrededor de su taza de café. Tal vez lo estoy pensando demasiado, pero no puedo quitarme la sensación de que estas cosas están conectadas de alguna manera. Su madre se inclinó hacia adelante preocupada, grabado en su rostro. No estás imaginando cosas, Amara. A veces nuestros instintos detectan cosas que no podemos explicar de inmediato. Es importante confiar en ti mismo. Su padre asintió con la cabeza. Siempre es mejor ser cauteloso. ¿Has notado que alguien te sigue? Estabas dando vueltas en el aire. Tu lugar. Amara negó con la cabeza. No, nada de eso, son solo estos encuentros aleatorios que siguen sucediendo, y se sienten, no sé, extraño. Su madre puso una mano en su rodilla dándole una sonrisa tranquilizadora. Si alguna vez te sientes insegura, sabes que siempre puedes venir a quedarte con nosotros sin importar lo que esté pasando. Tu seguridad es lo más importante. Amara apreciaba su preocupación, pero parte de ella no quería dejar que este miedo controlara su vida. Amara había sido independiente y capaz de cuidar de sí misma, y no quería que algunas experiencias extrañas cambiaran eso. Aún así, era reconfortante saber que sus padres estaban allí para ella si los necesitaba después de pasar unas horas con su familia. Amara se sintió un poco mejor. Salió de su casa sintiéndose más segura. Las palabras de consuelo de su madre sonaban en su cabeza, pero mientras conducía de regreso a casa, esa sensación de inquietud volvió. Comenzó cuando notó un auto detrás de ella. Uno que no había visto antes. Era un sedán oscuro, nada fuera de lo común, pero parecía mantenerse cerca de ella en cada giro que hacía. El corazón de Amara comenzó a acelerarse cuando miró el auto en su espejo retrovisor. ¿Era solo una coincidencia o alguien realmente la estaba siguiendo? Su agarre en el volante se apretó y giró a la derecha por una calle lateral esperando que el auto se apagara. No la seguiría, pero lo hizo. El sedán oscuro hizo el mismo giro manteniendo el ritmo con ella mientras serpenteaba por el vecindario. El pánico comenzó a aumentar en su pecho. No podía irse a casa. No, si alguien la estaba siguiendo, necesitaba llegar a un lugar seguro, en algún lugar público. Sin pensar, se detuvo en un concurrido centro comercial, estacionando su auto cerca de la entrada de una tienda de comestibles. Se quedó en su auto por un momento mirando para ver si el sedán llegaría después de ella. Para su alivio, el auto no la siguió al estacionamiento. Continuó por la calle desapareciendo de la vista. Amara dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos temblaban mientras se sentaba en su auto. ¿Era solo otra coincidencia, o alguien realmente la había estado siguiendo? Después de unos minutos, finalmente se calmó lo suficiente como para dejar el auto. Entró en la tienda de comestibles. Caminando sin rumbo por los pasillos, solo tratando de ordenar sus pensamientos. No podía seguir viviendo con miedo, mirando constantemente por encima del hombro, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que algo extraño estaba sucediendo. Después de agarrar algunos artículos que realmente no necesitaba, Amara regresó a su auto y condujo a casa teniendo mucho cuidado de asegúrate de que no la estuvieran siguiendo esta vez. Cuando finalmente llegó a su apartamento, la tensión en sus hombros no había desaparecido por completo. Aparcó y se apresuró a entrar, cerró la puerta detrás de ella mientras se sentaba en el sofá tratando de relajarse. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Nicole. Hola, ¿estás libre esta noche? Nos reuniremos todos en la casa de Derek para una pequeña fiesta. Deberías venir. Amara lo pensó por un momento. Tal vez salir de la casa y estar rodeada de amigos la ayudaría a distraerse de todo. Le vendría bien una noche de diversión, algo para distraer su mente de los pensamientos inquietantes que la habían estado atormentando. Sí, estaré allí, le respondió cuando el sol comenzó a ponerse. Amara se preparó para la fiesta, pero sin importar cuánto intentara concentrarse en la noche que se avecinaba, una pequeña voz en el fondo de su mente seguía recordándole el auto que la había seguido antes. No podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien y no sabía si la fiesta de esta noche sería suficiente para hacer que esa sensación desapareciera. Amara llegó a la casa de Derek más tarde esa noche sintiéndose un poco más a gusto. Después de la rareza del día, la casa ya estaba llena de actividad, la música retumbaba en las paredes, y la gente se reía mientras se mezclaban en el interior. Era exactamente el tipo de distracción que necesitaba. Algunos amigos la saludaron con la mano cuando entró y le ofrecieron cálidos saludos. Derek, siempre el alma de la fiesta, se acercó y le dio un gran abrazo. Amara, me alegro de que hayas venido, tómate una copa y relájate,
dijo con una sonrisa haciendo un gesto hacia la cocina, donde se habían preparado una variedad de bebidas y bocadillos. Gracias, realmente necesito relajarme esta noche. Amara respondió logrando esbozar una sonrisa a pesar de la tensión que aún persistía en sus entrañas. Nicole la vio desde el otro lado de la habitación y corrió hacia ti. Lo lograste. Estaba empezando a pensar que te desmayarías. Bromeó entregándole una taza a Amara. Amara se rió entre dientes. No, necesito esto. Han sido unos días extraños. Nicole levantó una ceja al sentir algo en el tono de Amara. Es extraño cómo Amara vaciló. No estaba segura de si quería descargar sus preocupaciones en una fiesta, pero Nicole era su amiga más cercana y mantener todo reprimido estaba empezando a pasar factura. No lo sé, solo he estado sintiendo que algo anda mal, algunos encuentros extraños y hoy juro que alguien me estaba siguiendo. Nicole abrió mucho los ojos. ¿Qué te sigue de una manera espeluznante? Amara asintió y bajó la voz mientras explicaba el auto de antes. Hice un montón de giros tratando de perderlos y siguieron siguiéndome. Terminé en una tienda de comestibles solo para sacudirlos. Nicole frunció el ceño claramente preocupada. Eso es realmente extraño. Amara, ¿estás segura de que no es solo una coincidencia? No sé, se siente como algo más que eso. Primero, el incidente del policía, luego ese tipo en la tienda de comestibles y ahora esto. Es como si estas cosas estuvieran conectadas, pero no. Puedo entender cómo Nicole le puso una mano reconfortante en el hombro. Escucha, si te sientes insegura, debes decirle a alguien, repórtalo a la policía o al menos mantén la guardia alta. Tal vez tengas razón en estar preocupada. Amara apreció la preocupación de Nicole, pero lo último que quería era sentirse paranoica todo el tiempo. Tendré cuidado. Lo prometo, pero estoy tratando de no dejar que me controle. Ya sabes, Nicole asintió entendiendo, lo entiendo, solo no ignores tus instintos. Está bien, si algo se siente mal, probablemente lo sea. La conversación dejó a Amara sintiéndose tranquila e inquieta al mismo tiempo. No quería creer que alguien la estuviera apuntando, pero las coincidencias se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Aún así, esta noche se trataba de relajarse y estaba decidida a disfrutar, aunque solo fuera por unas horas. Mientras avanzaba la noche, Amara hizo lo mejor que pudo para mezclarse y divertirse, se encontró con viejos amigos, se rió de las tontas historias de Derek y se dejó perder en la música por un tiempo. Todo se sintió normal de nuevo y casi se olvidó de los extraños eventos que la habían estado molestando, pero cuando la fiesta comenzó a terminar y la gente comenzó a irse, los pensamientos de Amara regresaron al auto que la había seguido antes. No había visto ninguna señal de él desde entonces, pero eso no significaba que no estuviera allí esperando. Un escalofrío recorrió su columna vertebral ante el pensamiento. Alrededor de la medianoche, Amara decidió que era hora de irse a casa. Nicole se ofreció a acompañarla hasta su auto sintiendo su persistente inquietud. Los dos salieron al aire fresco de la noche. Las luces de la calle proyectaban largas sombras ojos a través del tranquilo vecindario. ¿Estás segura de que estás bien para conducir?, preguntó Nicole cuando llegaron al auto de Amara. Sí, estaré bien, solo necesito llegar a casa y dormir. Amara respondió, aunque el nudo en su estómago contaba una historia diferente. Nicole le dio un abrazo rápido. Envíame un mensaje de texto cuando llegues a casa. Está bien y cuídate. Lo haré. Amara prometió desbloquear su auto y deslizarse en el asiento del conductor mientras se alejaba de la casa de Dirk. Las calles estaban casi vacías. La noche tranquila se guardaba para el zumbido de su motor, pero cuanto más conducía, más esa inquietud familiar se arrastraba en cada auto que pasaba por su lado. Sentía que la estaba observando. Cada sombra parecía cambiar en el rabillo del ojo. No podía quitarse la sensación de que la estaban siguiendo de nuevo, pero esta vez no había ningún auto. A la vista, las manos de Amara se apretaron alrededor del volante. Su corazón latía con fuerza. Tal vez era solo su imaginación, pero la sensación de ser observada era demasiado fuerte para ignorarla. Rápidamente escaneó el camino por delante buscando un lugar para estacionar en algún lugar público y bueno. Encendida, pero antes de que pudiera tomar una decisión su teléfono vibró. Miró hacia abajo a la pantalla, viendo un mensaje de texto de un número desconocido. Decía, crees que me perdiste, pero sigo mirando. A Amara la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Su corazón dio un vuelco y por un segundo no pudo moverse. ¿Cómo había conseguido esta persona su número? ¿Era la misma persona que la había estado siguiendo antes? Su mente se llenó de preguntas, pero una cosa estaba clara: quienquiera que fuera, no solo la estaban siguiendo físicamente, también estaban invadiendo su vida personal, luchando contra el impulso de entrar en pánico. Amara rápidamente bloqueó su teléfono y se concentró en conducir. Necesitaba llegar a casa en algún lugar donde se sintiera segura y averiguar qué hacer a continuación. El inquietante silencio de la noche parecía cerrarse a su alrededor, el mensaje de texto repitiéndose en su mente una y
Otra vez cuando finalmente llegó a su apartamento Amara no perdió el tiempo, aparcó su coche, agarró sus cosas, y entró corriendo cerrando la puerta detrás de ella. Sus manos temblaban mientras revisaba todas las ventanas asegurándose de que todo estuviera seguro. La comodidad familiar de su hogar no fue suficiente para calmarla esta vez. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje de texto sabía demasiado sobre ella. Amara caminaba de un lado a otro por su sala de estar tratando de pensar en su próximo movimiento si iba a la policía, pero ¿y si no la tomaban en serio? Su mente daba vueltas con miedo y confusión, no sabía en quién confiar ni qué hacer. La sensación de seguridad que una vez había sentido en su propia casa se había desvanecido, reemplazada por un miedo creciente. Se sentó en el sofá mirando su teléfono, necesitaba respuestas, pero no estaba segura de por dónde empezar, y mientras estaba sentada allí tratando de darle sentido a todo, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de un policía al azar que la detenía, era algo más grande, algo más peligroso, y quienquiera que estuviera detrás de esto aún no había terminado. A la mañana siguiente de la fiesta, Amara se despertó sintiéndose aturdida pero decidida a superar la inquietud que se había instalado en ella. Fairbones no podía dejar que el miedo dictara su vida y, sin embargo, los extraños acontecimientos de los últimos días se aferraban a sus pensamientos como una sombra mientras se vestía y salía para el día. Esperaba que lo peor hubiera quedado atrás mientras conducía por la ciudad en su elegante coche de lujo negro. Amara se sentía un poco más ella misma. Había trabajado duro para ganarse todo lo que tenía y, a pesar de los momentos inquietantes de los últimos tiempos, no iba a dejar que nada arruinara esa sensación de logro. El zumbido del motor la tranquilizaba mientras navegaba por las calles concurridas, pero cuando se detuvo en una carretera más tranquila, la vista familiar de luces azules y rojas intermitentes apareció en su espejo retrovisor. Su estómago dio un vuelco. No otra vez. Amara suspiró y se detuvo a un lado de la carretera. Su mente se elevó con frustración. Esta era la segunda vez en solo unos días que la detenían y, una vez más, no había hecho nada malo. Vio cómo el oficial de policía salía de su cruiser. Su caminar era deliberado y su mano descansaba sobre su cinturón. Algo en la forma en que se acercó a su auto la hizo sentir aún más incómoda. Que antes de bajar la ventanilla Amara intentó mantener la calma. Buenos días, oficial, ¿hay algún problema con el policía? Un hombre blanco de mediana edad con expresión severa la miró de arriba abajo, antes de hablar. Licencia y registro, por favor. Su tono era frío, casi despectivo. El corazón de Amara comenzó a acelerarse, pero mantuvo la cara tranquila mientras le entregaba sus documentos. No pudo evitar notar la forma en que miraba su auto, y luego la miraba a ella como si algo no cuadrara en su mente. Era la misma mirada que había recibido del otro oficial a principios de esa semana. ¿Te importaría decirme qué hice mal?, preguntó Amara cortésmente, aunque su paciencia la estaba agotando. El oficial no respondió de inmediato, parecía más interesado en evaluarla. Su mirada se detuvo en su piel, su bolso de diseñador en el asiento junto a ella, y el costoso reloj en su muñeca. Era como si no pudiera conciliar la imagen de una joven negra conduciendo un vehículo tan lujoso. ¿A dónde vas?, finalmente preguntó. Ignorando su pregunta, Amara frunció el ceño. Solo estoy haciendo algunos recados. ¿Por qué me detuviste? Los ojos del policía se entrecerraron levemente. ¿Eres dueño de este vehículo? Sí, respondió con fastidio en su voz, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Es mío. ¿Hay alguna razón por la que me preguntas eso? Él ignoró su pregunta de nuevo y miró el registro en su mano. Amar podía sentir que su frustración crecía. Sabía exactamente de qué se trataba. El oficial no podía creer que alguien como ella pudiera tener un auto como este. No era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de prejuicio, pero eso no lo hacía menos exasperante. El oficial dio un paso atrás y comenzó a enviarle información por radio. Amara tamborileó con los dedos en el volante, luchando contra el impulso de decir algo. No tenía nada que ocultar y, sin embargo, sentía que la estaban tratando como a una criminal. Los minutos se arrastraron mientras el oficial esperaba una respuesta de despacho. Después de lo que pareció una eternidad, la radio del oficial cobró vida. Amara no pudo entender lo que decía, pero notó el cambio en su postura. Inmediatamente su expresión cambió de sospecha a algo parecido a incredulidad. La miró otra vez, pero esta vez su comportamiento era diferente. El policía se aclaró la garganta dudando por un momento antes de retroceder hacia su auto. Cuando le devolvió los documentos, hubo un cambio notable en su tono. Señorita, parece haber habido un malentendido. Amara levantó una ceja. Su paciencia casi se acabó en este punto. Un malentendido. Ni siquiera me has dicho por qué me detuviste. El oficial parecía incómodo ahora, un dejo de arrepentimiento cruzando su rostro. Yo, no me di cuenta de quién eras. ¿Quién soy? Amara repitió confundida pero también molesta. ¿Y quién exactamente crees que soy? El policía se movió sobre sus pies, luciendo como si deseara poder estar en cualquier otro lugar. Pero ahí, mira, lo siento, está bien, no quise causar ningún problema, es solo que cuando ejecuté tu información los ojos de Amara se abrieron cuando la comprensión la golpeó. Había mantenido su vida personal bastante privada, pero parecía que su identidad finalmente la había alcanzado. Su familia era muy conocida.
En ciertos círculos, su padre, una figura prominente en el mundo de los negocios, se había hecho un nombre y, por extensión, el nombre de Amara tenía peso. El oficial claramente se estaba arrepintiendo de no haberla reconocido antes. Había asumido que era solo otra joven que conducía un auto que no podía pagar, pero ahora sabía exactamente quién era y era obvio que lamentaba cómo la había tratado. Amara lo miró con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Había trabajado duro para crear su propio camino, separada de la influencia de su familia, pero un momento como este le recordaba cómo la gente la juzgaba según las apariencias. Así que déjame aclarar esto, dijo con su voz, genial, me detuviste porque no creías que alguien como yo pudiera tener un auto como este. Y ahora que sabes quién es mi familia, de repente es el malentendido. La cara del policía se puso roja. Tartamudeó tratando de encontrar las palabras adecuadas. No quise decir que no quisiste decirlo. ¿Qué? Amara lo interrumpió para hacer suposiciones para juzgarme antes de saber algo sobre mí porque eso es exactamente lo que hiciste. El oficial miró hacia abajo claramente avergonzado. Lo siento señora, realmente lo estoy. Amara respiró profundamente tratando de calmar la ira que estaba aumentando en su pecho. La próxima vez tal vez no juzgues a alguien por el color de su piel o el auto que conduce, solo haz tu trabajo sin suposiciones. El policía asintió rápidamente murmurando otra disculpa antes de alejarse de su auto. Regresó a su cruiser y Amara lo observó mientras se alejaba sintiendo una mezcla de triunfo y frustración. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a algo así, y lamentablemente probablemente no sería la última. Cuando regresó a la carretera, Amara no pudo evitar reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Ella esperaba que el mundo hubiera cambiado, que la gente se estaba volviendo más abierta de mente, pero momentos como este le recordaban que todavía había un largo camino por recorrer. Aún así no iba a dejar que esto definiera su día. Tenía recados que hacer, gente que conocer y una vida que vivir, y la ignorancia de nadie se interpondría en su camino. Esta vez, cuando condujo por la carretera, ella mantuvo la cabeza un poco más alta.